Ahora sí empezamos. ¿Tenemos ya visibilidad del documento? Sí. Ya, ahora sí empecemos entonces. Es un gusto compartir con ustedes este curso, las religiones, generalidades y fundamentos. Seguramente este curso para ustedes no es novedoso, porque en el ámbito en el que se desenvuelven, en el que nos desenvolvemos, generalmente nos hace entrar en relación con diferentes tipos de creyentes. Incluso dentro del cristianismo no todos compartimos o todos tenemos la misma fe, tiene ciertas variaciones. Vamos a tratar al menos en este primer capítulo de fundamentar eso. Ahora vamos a partir de algo que es fundamental, del concepto o de la idea que tengamos de Dios, entre comillas, o de los dioses. Pero también trataremos de dar una definición de lo que es una religión y de las religiones que existen, pero también que han existido, y las religiones que están últimamente surgiendo. Trataremos de definir desde las religiones lo que es sagrado de lo profano. El objetivo de este primer capítulo es comprender, analizar, asociar y comparar los fundamentos de las distintas religiones. ¿Cuáles son los indicadores de logro que esperamos alcanzar con este primer capítulo? Primero, definir lo que es una religión, al menos de manera conceptual. Identificar los fundamentos de las distintas religiones y clasificar las distintas religiones. Los contenidos básicamente son 4: el origen de la idea de Dios, la definición de la religión, la clasificación de las religiones y las nuevas religiones en nuevos contextos. Bien, seguramente ustedes ya revisaron el cronograma de actividades. Seguro que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ustedes saben que nos corresponde hacer una actividad por cada capítulo. La primera actividad que ustedes deberían hacer es un organizador gráfico de los aspectos más importantes de las religiones más conocidas. No sé si para conversar un poco ustedes me dicen qué religiones conocemos. El del Islam sería, de los el Islam, sí. budistas, Hare Krishna. Bien. Y más los hindús. No sé, el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, entre otras, ¿no? Musulmanes. Hay que ver cuáles son los rasgos o los aspectos más importantes en cada una de estas. Esa tarea está para el 13 de abril y tiene un valor de 15 puntos. Ustedes deberían tener una retroalimentación y la nota de ese trabajo hasta el viernes 19 de abril. Ahora, y yo les he puesto en cada capítulo un foro virtual. Ese foro virtual no tiene puntuación, pero nos puede ayudar con unos puntitos extra. Buenísimo. De todos modos, el participar en el foro les da a ustedes que al final del semestre y también en función de este trabajo puedan tener unos puntitos. Sí, el primer foro hace referencia sobre los fundamentos de las religiones. Vamos a conversar qué creemos es importante en las diferentes religiones. Por ejemplo, la idea que se tiene de Dios, el libro sagrado o las prácticas religiosas. Conversaremos sobre eso, que aunque no tiene puntuación, pero sin embargo nos va a ayudar un poco a mejorar las notas si es que nos ha ido un poco mal en el trabajo. Bien, hoy únicamente vamos a hablar de este primer capítulo. Luego, cuando nos corresponda, veremos las actividades que están en las demás unidades. No sé si tienen alguna inquietud. No. No. Bien, si no hay inquietudes, entonces vamos a empezar con nuestra clase y vamos a tratar de conversar un poco.
Bien, así que decíamos, el capítulo primero son las religiones, generalidades y fundamentos. Y vamos a partir de un tema que está necesariamente relacionado, sin el cual no se podría entender la idea de religión, y es la pregunta sobre Dios. Una pregunta que ha estado siempre presente a lo largo del tiempo y que el ser humano y que el hombre desde diferentes perspectivas ha tratado de responder. Ahora, no sé si ustedes logran ver la imagen de la pregunta sobre Dios. Bueno, están unos círculos, ¿no? Pero no sé, son 3 círculos que están. No veo que diga de algo de pregunta. Bueno, a lo mejor ahí tengamos mejor visibilidad. Bien, por tanto, en esta primera parte nos proponemos examinar el tema que podría definirse de esta manera. Dios, como pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la idea de Dios en el ser humano? Porque en función de los tiempos y también en función de los conceptos religiosos que nosotros tengamos, esa respuesta puede variar. De hecho, en nuestro tiempo, las nociones que nosotros podamos tener de Dios o, entre comillas, de los dioses va a depender mucho de nuestra experiencia de vida. Incluso el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, ya la gente no se pregunta mucho sobre Dios, más bien tiene otras inquietudes como la democracia, el progreso, los derechos humanos, entre otras cosas. Y parece que la idea o el concepto de Dios va quedando un poco en segundo plano. Por eso algunos filósofos se preguntaban esto, ¿no? Si la idea de Dios está solamente en nuestra mente, o si Dios es una realidad con la que nosotros nos podamos encontrar, o si a Dios lo podemos sentir o lo podemos experimentar. Ahora, la idea de Dios es una idea fundamental en el aparato conceptual que todos nos manejamos a lo largo del tiempo, porque de hecho muchas de nuestras expresiones culturales nosotros las podemos ver desde la religión. Y vean ustedes cómo muchos templos dejaron de ser una expresión religiosa para ser una expresión cultural. A lo mejor como ejemplo, aquí la iglesia de la Compañía, que para mí es una de las iglesias más bonitas, dejó de ser un templo. La gente ya no va para encontrarse con Dios, sino para apreciar el arte. De tal manera que esa es una inquietud que ha estado siempre presente a lo largo del tiempo. Ahora, esta idea que el hombre tiene de Dios va cambiando también conforme cambian los tiempos. Por tanto, la idea de Dios es mutante. La imagen que tiene un hombre prehispánico es diferente a la imagen que nosotros tenemos de Dios en la actualidad. Pensemos para los pueblos del Incario, la imagen que ellos tienen de Dios es el sol. Para nosotros Dios ya es una realidad más bien de carácter personal. Ahora, esto de que el concepto de Dios va cambiando conforme cambian los tiempos, va cambiando también en función de los resultados que nos van dando, por ejemplo, las ciencias. Va cambiando también en función de la sociedad. Van cambiando también en función del conocimiento que nosotros podamos tener de las diferentes ciencias, pero también de las manifestaciones culturales. Por tanto, a lo largo de la historia nos topamos al menos con 5 conceptos diferentes de Dios. El primer concepto será el nominativo indoeuropeo, es decir, por ahí en un pueblo determinado surge la idea de Dios. Esa idea de Dios se extiende y se empieza a regar por todos los lugares conocidos. Pero también tenemos una manifestación especulativa, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles trata ya desde la filosofía de demostrar la existencia y la necesidad de Dios. Tenemos también un concepto que lo podemos hacer desde Santo Tomás, que es más bien un concepto funcionalista. Pero tenemos también un concepto de Dios desde la moral judeo-cristiana. Y cada una de estas nos presentan una forma diferente de entender el concepto que podamos nosotros tener de Dios.
Bien, ahora necesariamente para hablar de Dios tenemos que partir de la forma como nos expresamos de Él. Y nos topamos con un primer problema, el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje termina siendo un problema? Porque tendríamos que preguntarnos primero no con respecto a la idea de Dios, sino más bien preguntarnos cómo surge el lenguaje. Porque el lenguaje es la forma como transmitimos nuestras experiencias, cómo transmitimos lo que sabemos y también a partir del lenguaje cómo podemos proyectarnos hacia adelante. Por tanto, Dios en el sentido lingüístico tomará una connotación diferente en función del lenguaje. Ahora, independientemente de todo ello, es importante e indispensable que tengamos en cuenta dónde surge el lenguaje. Ahora, el lenguaje no es un problema, sino es un misterio, porque no podríamos definir cuándo, en dónde. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que el tratar de dar una solución a esto puede de alguna manera acercarnos a la idea que nosotros tenemos de Dios. Ahora todos sabemos que el lenguaje tiene una función esencialmente descriptiva y por lo tanto el papel de las palabras es el de ser nombre o el de dar nombre a los objetos. Y de hecho nosotros relacionamos claramente una palabra con un objeto. Si yo les digo casa, todos nos hacemos una imagen de casa. Si yo les digo, por ejemplo, gato, todos nos hacemos una imagen de gato. Pero ¿cuál es el problema? Si yo les digo gato, por ejemplo, Cristian, ¿qué idea de gato tiene? ¿O qué color más bien? Un gato, un animal. Ya. Y María Elena, cuando digo gato, ¿qué se le viene a la mente? Que es un animal. Ya, tenemos algo en común. Y usted, Yolanda, cuando le digo gato, ¿qué se le viene a la mente? Claro, un animal de 4 patas. Ya, eso es lo que tienen en común, pero cada uno tiene una particularidad. Esa particularidad es una riqueza lingüística que nace del nombre que se le da al objeto. Seguramente para mí la imagen que tengo de un gato está relacionada con una experiencia y puede ser un gato blanco, que va a ser muy diferente seguramente al gato, la imagen de gato que cada uno tiene. Por tanto, lo primero, el lenguaje, el papel del lenguaje de las palabras es dar nombre a los objetos. Ahora, en un sistema primitivo de comunicación aparecen también otras formas de lenguaje, no solamente el lenguaje oral. Hay otras formas también de comunicarse con las que queremos expresar también ciertas realidades. Por otra parte, también sería un poco ingenuo pensar que el lenguaje nació y que está constituido tal como nosotros lo conocemos ahora. El lenguaje también va evolucionando y va cambiando y nosotros vamos aceptando modismos. Y de hecho, en nuestro lenguaje o en nuestra forma de expresarnos, vamos tomando o dando significación diferente a las palabras. Es decir, en nosotros se va dando un sincretismo del lenguaje bastante grande. Un ejemplo simple de esto. Chachay, qué frío que hace, brother. Sí, chachay, ¿no es cierto? Es un quichuismo muy nuestro. Qué frío castellano y brother inglés. Pero sin embargo, nosotros sabemos, o al menos ustedes me entendieron lo que yo trataba de decirles. Y por tanto, los lenguajes se van constituyendo y se van haciendo ricos y se van haciendo tremendamente novedosos. Por tanto, deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Qué sentido tienen las palabras? ¿Qué sentido nosotros le queremos dar a las cosas con las que queremos comunicarnos? Por tanto, la idea del origen del lenguaje como algo determinado o como algo terminado en un momento dado se convierte en un problema. Porque no podemos decir que el lenguaje está hecho, sino que el lenguaje va cambiando y van apareciendo también palabras nuevas. Ahora, frente al problema que nosotros tratamos, frente a la palabra Dios, nosotros podemos encontrarnos que el término, al menos para los que estudian estos temas, aparece en el mundo indoeuropeo y tiene un ancestro común. La palabra originaria, Dios,
nace en un pueblo que nosotros conocíamos como Mesopotamia y que se fue desplazando a toda Europa. Y esto seguramente se dio hace unos 3.000 años, perdón, unos 30.000 años. De tal manera que ese concepto ya es bastante antiguo. Ahora, ¿qué concepto nosotros manejamos de Dios en función del lenguaje que utilizamos? Bien, la pregunta, y si conversamos un poquito, ¿qué pudo haber significado Dios para aquel hombre primitivo cuando aparece el término? ¿Qué pudo haber significado Dios para ellos? Algo de confianza ¿Ya? ¿Qué más pudo para haber significado para ellos Dios? un ser superior. ¿Ya? Y el uso del término, el uso de la palabra, nace por una necesidad. Yo pienso que sí, porque es como que uno está en algo tan pequeño, en tan grande la creación, entonces ya hay una necesidad, pues no. Ya, ahora decíamos que una de las funciones primeras del lenguaje era relacionar el objeto con la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo digo teléfono y relaciono la palabra con esto. Ujú. Pero ¿cómo le relacionamos a la palabra Dios con una realidad? Viendo toda la creación. Con que los antiguos le decían Dios, por ejemplo, a la naturaleza, al sol, a la luna, entonces creo que relacionaban con eso. Claro, por tanto, el concepto, la idea primera puede ser cambiante, porque seguramente para mí la idea de Dios es la idea que culturalmente se me transmitió. Pero si le preguntamos a un musulmán, la imagen la imagen que él tiene de Dios va a ser también en función de su experiencia de vida. Porque resulta que las palabras cumplen una función que nosotros podríamos llamar nominativa. Es decir, nominalmente llamamos a una cosa de la que ya teníamos experiencia. Porque si yo les digo una palabra que desconocemos, no vamos a tener con qué relacionarlo. Y eso nos puede llevar a equívocos. No sé, una palabra que se suele utilizar como trabalengua, parangaricutirimícuaro. ¿Con qué le relacionamos? No tenemos todavía una estructura mental con qué relacionarlo, por tanto termina siendo irreal. Pero hay otras cosas irreales que sí tienen nominación. Por ejemplo, Pegaso. En la mitología, ¿qué era un Pegaso? Un caballo, creo. Un caballo. Claro, pero ya es un imaginario. Por tanto, es algo nominal, porque nosotros en la mente ya tenemos una idea previa. Lo mismo podríamos decir de un unicornio. Ah, En cambio, hay todavía, históricamente, hay palabras de las que desconocemos la realidad y para nosotros se nos convierte en un conflicto. Seguramente es el primer conflicto que se tenía que enfrentar. ¿Con qué le relaciono el término Dios? Bien, por eso para los habitantes primitivos, cuando trataban de hablar, necesariamente que tenían que relacionarlo con algo, pero no solamente lo relacionaban a través de la existencia, sino también a través de realidades que eran inexistentes, pero que sin embargo provocaban en ellos sentimientos o emociones. Porque el amor tampoco como realidad es inexistente. No podemos, yo les digo amor, no nos imaginamos, pero sin embargo produce en nosotros sentimientos y emociones. Por tanto, no solamente es nominativo porque expresa o se relaciona con algo, sino que también puede denotar estados de ánimo en nosotros. No sé, si yo no sé, por decirles, dibujen el amor. ¿Cuál es la imagen más simple que tenemos? el La corazón. cruz. En el caso del lenguaje, lo que nos decía la compañera no es un corazón, pero eso realmente denota lo que es el amor. No.
No, pero sin embargo puede producir en nosotros ciertos sentimientos. Así es como van haciendo todas las palabras, ¿no? El sol, porque vemos y le damos un nombre. Por tanto, yo soy, el ser humano es el que le da nombre a esas realidades. Y ve algo por ahí novedoso, le llama piedra. Hay algo que le puede suceder y le llama peligro. Pero el peligro no es una realidad. O sea, la piedra yo le puedo topar. Al sol le puedo ver, pero sin embargo el peligro, el frío, la ayuda y muchas otras cosas más. Por tanto, nuestro lenguaje se va manifestando de muchas o de muchísimas formas. No solamente es expresivo, no solamente es nominal, sino que también es simbólico. Y por tanto, en este contexto seguramente apareció una palabra a la que los primitivos llamaron Dios. Ahora, pero ¿qué connotaciones tenía esto? Porque sí era bastante difícil o tremendamente complejo tratar de relacionar el término con una realidad. Ahora, el término debería ser necesariamente totalizante, es decir, que no abarque únicamente una realidad, como una piedra, como un sentimiento, sino que abarque una realidad infinita. Y la primera experiencia que el ser humano tiene de lo infinito lo encuentra ¿en dónde? Desde esta perspectiva natural. En Dios. Claro, pero ¿con qué le relaciona a Dios? Porque todavía no tiene una contextualización de lo que es Dios, pero sin embargo puede sentir esa palabra a través de qué o dónde puede darse cuenta que es algo diferente a las demás cosas. En la creación. En la creación, ¿no? Pero la creación también, el hombre primitivo se da cuenta que es limitante y que a la vez limita. Yo les había puesto una imagen del cielo. El cielo en sentido ya más nuestro, ¿no? Pero el ser humano, cuando el ser humano primitivo, cuando contempla lo que él llamaba en el tiempo cielo, nosotros le llamaríamos de otra manera, se da cuenta que es infinito. Y por tanto empieza a relacionar la divinidad con esto que está por encima de él, que está en el techo de él y que es superior a él, porque no lo puede sentir, porque no lo puede topar, pero sin embargo sabe que está ahí. Sí, pensemos un poco en la luz. Nosotros podemos tocar la luz. No. No, pero sin embargo sabemos que está ahí. Y también podemos darnos cuenta que no está. En lo simple, no percibimos la luz, percibimos el día y también percibimos la noche desde los sentidos. Y por tanto, el lenguaje nos lleva a ver que hay realidades que van más allá, que no las podemos sentir como sentimos los demás elementos, pero que sin embargo sabemos que están ahí. Y por tanto, así debió haber surgido la idea que se tiene de Dios, como algo que está por encima de lo que el ser humano puede entender. A partir de esto únicamente del lenguaje. Bien, por tanto, Dios en primer lugar es el nombre de la bóveda celeste. Por eso ven en todas las religiones dónde habita Dios. En el cielo. En el cielo, ¿no? El cielo, la imagen que se tiene de Dios también difiere mucho de los contextos culturales. Para nosotros, hasta no hace mucho, el cielo estaba por encima de la atmósfera. ¿Por qué? Porque era lo que no tiene límites, lo que va más allá de nuestro propio entendimiento. Por eso es que cuando el hombre empieza a utilizar el término ya de Dios, lo puede hacer también a través de gestos. Por eso nosotros cuando hablamos a Dios o cuando o queremos hablar con Dios, ¿hacia dónde se dirige nuestra mirada? Hacia arriba, hacia el cielo. El cielo. Hacia el cielo, ¿no? Porque hasta ahora ustedes han visto, bueno, es parte de la religiosidad, es parte de la superstición. Cuando juegan fútbol, alguien manda un gol, se santigua y necesariamente es ver hacia arriba, ¿no? Porque para todas las religiones y en todos los pueblos, Dios va a estar siempre en la bóveda celeste. Y por tanto, cuando hablamos de Dios, siempre miramos hacia arriba. Dios estará siempre allá arriba. No es que para querer conversar con Dios veamos el suelo.
Por eso recuerdan Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús resucita, les dice, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Porque la presencia de Dios va a estar siempre en relación a ese espacio. Ahora, otra cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta es que el momento que aparece ya la idea de Dios y se le relaciona con un lugar, necesariamente empieza a haber también una relación con ese ser. Y por tanto empieza lo que nosotros podríamos llamar como ritos, podríamos llamar mitos, o podemos también llamar magia. Porque es la forma como yo quiero relacionarme con aquello que no conozco, con aquello a lo que no puedo ver, pero que sin embargo yo sé está ahí. Y esa es la experiencia que todas las religiones tienen. Pero como esta experiencia es propia y queremos, o el hombre primitivo quiere que se siga transmitiendo, aparecen las creencias. Y la creencia no es sino la experiencia que yo le transmito al otro para que el otro sea capaz de transmitirle al siguiente. Y por tanto van apareciendo una serie bastante grande, por ejemplo, de creencias. Y nosotros hoy tenemos muchas creencias, que ya son cuestiones no solamente religiosas, sino también son creencias culturales. Por ejemplo, si ustedes me podrían ayudar con una creencia. Tal vez los gnósticos. Ya. ¿Y cuál sería la creencia? Ellos creen que, bueno, según lo que sé, ¿no? Si estoy mal, pueden ellos hacer curaciones ellos mismos, que el poder está en ellos, según lo que he escuchado. Uh-huh. Pero, a ver, hay creencias que nacen de la experiencia. Hay otras creencias que nosotros las transmitimos. Lo que usted nos dice, por ejemplo, es una creencia que se transmite. Pero hay otras creencias que surgen de la observación. Nosotros no hemos estudiado meteorología, pero sin embargo sabemos cuándo va a llover. Yeah. Por ejemplo, ¿cuándo decimos que va a llover? Cuando está nublado. Cuando está nublado, ¿no? Y por tanto esa es una creencia. ¿Siempre llueve cuando está nublado? ¿Perdón? Les decía, ¿siempre llueve cuando está nublado? No, no siempre. No siempre, pero sin embargo nosotros seguimos manteniendo eso. Decimos, parece que va a llover. Uh-huh. Sí, por tanto, esa es la creencia, la forma como nosotros vamos transmitiendo nuestra experiencia. Ahora, esas experiencias necesariamente tienen que ser sentidas para que tengan validez. Si no las sentimos en el sentido de hablar de Dios, si no las sentimos, no tienen validez. Porque no siempre que decimos va a llover, llueve. Pero sin embargo, a lo mejor una de esas sí llueve. Por tanto, es interesante que se experimente eso. Y en la medida que se experimenta, se convierte ya en algo nuevo y novedoso. Por eso, tener frío es una experiencia. Una experiencia que también la compartimos con los demás. Y a partir de eso, nosotros tomamos cierta posición frente a eso. Ahora, frente a la concepción religiosa o frente a la idea que se tiene de Dios, esto también es importante. Pero frente a Dios nos encontramos con otro limitante, también del lenguaje, que yo no puedo expresar mi experiencia de Dios hacia los demás. Y aparecerá, por ejemplo, los ritos. Para un poquito entender esto en otras maneras. Si yo a alguien de ustedes les digo, ¿a qué sabe el limón? Yo diría... Amargo. Ácido. Agrio. Pero la experiencia que yo tengo de lo ácido, de lo agrio, es igual para todos. Yo les puedo comunicar a ustedes a qué sabe lo ácido. No. No, porque es una experiencia personal mía. Pero sin embargo, todos sentimos algo que no lo podemos comunicar porque nuestro lenguaje en este sentido es tremendamente limitado. Pero sin embargo, sentimos y por tanto es la idea que se empieza a tener de Dios. Hay algo que lo sentimos, lo percibimos, sabemos que está ahí,
pero que no lo podemos comunicar. ¿Sí? Y por tanto van apareciendo los ritos. Y los ritos no es sino una forma que yo encuentro para comunicarme con aquel que es diferente y que está en un espacio geográfico superior al mío. Y por tanto eso se termina convirtiendo en una forma de relacionarme con la divinidad. Bien, ahora una moraleja de todo esto sería que la palabra de Dios puede tener un sentido amplísimo. Y el momento que tiene un sentido amplio es como van apareciendo las diferentes religiones. Y vean ustedes, para unos, una religión, digo, un hombre primitivo, para un grupo, a lo mejor una montaña era una divinidad. Para otros, el sol terminaba siendo una divinidad, o una planta terminaba siendo una divinidad. Pero sin embargo, ellos mismos se dieron cuenta que eso no era Dios, porque estaba sujeto a la temporalidad que el hombre tenía. Frente a todos estos cuestionamientos que van apareciendo frente a esta cantidad grandísimas de relaciones que el hombre, de formas que el hombre tiene de relacionar el término con una realidad, necesita empezar a justificar. Y cuando necesita justificar eso, empieza ya de alguna manera a aparecer una doctrina teológica. La doctrina o la teología, al menos primitiva, no es sino tratar de justificar la creencia que yo tenga de Dios. Hasta ahora la teología en las diferentes religiones intentan hacer eso, justificar la imagen que yo tenga de Dios. Por tanto, la palabra necesariamente nos lleva a un trabajo intelectual. Un trabajo intelectual que ya partiendo de una palabra, relacionándolo con la realidad, tiene que expresarlo a través de un lenguaje. Y nos encontramos que Dios termina convirtiéndose ya no en un problema vital, sino en un problema filosófico. Y desde la filosofía se intenta no solamente demostrar, sino también justificar la idea y también la necesidad de Dios. Eso en el hombre primitivo a lo largo de la historia. Pero eso mismo también pasó en la modernidad. El hombre desde la filosofía tiende a justificar la no necesidad y la no existencia de Dios. Por tanto, el lenguaje desde la experiencia nos lleva a justificar que Dios existe, pero también el lenguaje y desde la experiencia nos puede llevar a decir que Dios no existe. Y nos encontramos con algunas realidades o con algunas corrientes filosóficas. Algo de lo que trataremos luego, y seguramente ustedes pueden profundizar más en el texto que está ahí, por ejemplo, es esta propuesta que nos hace Aristóteles. Frente a esto, Aristóteles dirá, para hablar de la necesidad de Dios, que deben haber unas causas primeras y unos principios primeros. Luego Santo Tomás desarrollará las pruebas de la existencia de Dios a partir de esto, ¿no? Porque si nosotros nos vamos en cadena hasta un principio primero, debe haber algo, porque ustedes saben que la nada crea nada, y por tanto debió haber existido algo que sea a la vez causa de todo lo que viene después. Ahora, esta sería una causa inmaterial, porque la materia necesita una causa. Y tiene que haber una causa que sea inmaterial. Todas las cosas tienen una forma y tiene que haber algo que no tenga forma, sino que sea esencia. Y por tanto tiene que haber una causa que sea eficiente y que sea causante de los demás. Es decir, aquella que produce todo cuanto existe. Si nosotros hacemos, ¿no es cierto? Yo soy hijo, pero luego voy a ser padre, y mi padre tuvo su padre y su padre, es decir, nos diríamos hasta el infinito, pero necesitamos llegar a una causa que sea eficiente. Pero necesitamos también una causa final, es decir, todas las cosas tienen que dirigirse hacia algo, ¿sí? Por tanto, nació de algo y tiene que volver a algo. Y para Santo Tomás y para San Agustín, al principio estará Dios y terminará al final siendo Dios.
Bien, por tanto, todo esto se lo debería relacionar con el tiempo y también con el espacio. Y a partir de esto van apareciendo algunos conceptos de Dios. Bien, algunas cosas que deberíamos tener en cuenta y que ya hemos dicho. El origen de la formación del concepto de Dios, si se prefiere o si se desvía conceptualmente, va a depender mucho del uso del lenguaje. Por tanto, el lenguaje nos puede acercar a Dios, pero también nos puede alejar de la idea que tenemos de Dios. Nosotros tenemos una imagen de Dios y en función de la creencia que nosotros podamos tener, podemos relacionarnos con Él. Pero no podemos, por ejemplo, hacernos una imagen de Alá, porque nuestra experiencia todavía no está ahí. Y por tanto, es así como van surgiendo algunas categorías, ¿sí? Y vamos dejando de lado también otras ideas o otras imágenes. Vean ustedes cómo imágenes de Dios a lo largo del tiempo han ido desapareciendo. Por ejemplo, Las religiones. Aquí. una imagen de Dios que ya no tengamos nosotros, que forma parte de nuestra mitología. Pensemos en los dioses griegos, mesopotamios, egipcios, incaicos. Ay, por ejemplo, eso que les dice Zeus. Por Ellos, ejemplo, Zeus. ajá. Desapareció la idea que se tiene de Zeus, desapareció Zeus o desapareció únicamente el término. Es como juego de palabras. Yo creo que más bien hay, por ejemplo, en caso de mí, uno ya le ve eso como historia, pero es simplemente como cultura, ¿no? Pero de ahí no es algo que uno haya tenido una experiencia. Claro, y por tanto el término se mantiene. Ajá, Pero claro. resulta que ya no está relacionado con una realidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya nadie le da culto a Zeus. Y como usted decía, forma parte ya únicamente de la mitología. Claro. Lo mismo podríamos decir del sol. Para los incas, el Inti dejó de ser un dios. ¿Pero qué pasó? ¿Dejó de ser un dios o simplemente se cambió el concepto que se tenía de divinidad? ¿Qué dicen? ¿El sol dejó de ser Dios o nosotros cambiamos el concepto que teníamos de la divinidad? No, pues claro, sería que se cambió el concepto de divinidad, porque antes ellos, bueno, los incas pensaban que Dios era el sol. Y ya cuando vinieron los españoles, pues ahí ya le mostraron, les enseñaron quién es Dios, pues no. Claro, por tanto, vamos viendo cómo van cambiando estos conceptos de ideas, de imágenes, de conceptos de realidades que tenemos de la divinidad. Porque no olvidemos que las palabras juegan un papel importantísimo en esto de entenderle a la divinidad, porque resulta que todo se ordena en función de esto. Por tanto, nos planteamos otro problema, porque los lenguajes son expresiones culturales que suelen tener connotaciones diferentes de una cultura a otra cultura. Por eso, para hablar de Dios y en el sentido propio, no deberíamos perder el contexto lingüístico. Ustedes saben, por ejemplo, que en la India algunos animales tienen una connotación sagrada. Ah, sí, he escuchado. La vaca. Por ejemplo, la vaca, ¿no? Nosotros en nuestro medio de una vaca no desperdiciamos nada. Claro. En cambio, para ellos está considerado o está en relación con la divinidad. Por eso, para entender todo esto de las divinidades y de las religiones, debemos tener siempre los contextos lingüísticos y los contextos culturales. Caso contrario, podríamos de alguna manera caer en equívocos, ¿no?, de carácter religioso. Ahora, es interesante que frente a este concepto amplísimo que se tiene de religión, con el judeocristianismo aparece una novedad, pero sobre todo a partir de San Pablo, porque San Pablo relaciona el término con una persona.
Y de tal manera, y de tal modo que con San Pablo y a partir de él, las cosas empiezan a cambiar. Y es diferente el Dios que nos presenta San Pablo, que es un Dios personal, al Dios que tenían los romanos. Porque los romanos, la imagen que ellos tienen de Dios es de un Dios personal, pero hay una cantidad grandísima de dioses para todo, ¿no? Hay el Dios de la paz, el Dios de la guerra, el Dios de la muerte. Pero con San Pablo esto se convierte en una realidad bastante interesante, porque es un ser personal y le da una connotación sobre todo y más importante, porque no solamente es una persona, también es nuestro Padre. Y al ser nuestro Padre, la relación con la divinidad ya cambia. Porque pensemos, incluso en el mundo judío, se tenían que ofrecer sacrificios a los dioses. Incluso la imagen que el mundo judío tiene de Dios es que es un Dios castigador, es un Dios guerrero, es un Dios que está viendo lo que hace el hombre para castigar. Y por tanto, viene San Pablo y nos da una idea totalmente diferente de Dios. Y sobre todo, le hace al mundo como el lugar y la manifestación de Dios. Sí, con San Pablo ya Dios deja de estar en el hiperuranio, deja de estar en el cielo, sino que es un ser y se hace un ser cercano a nosotros. Y Dios empieza ya a manifestar en el mundo. Y es como la religión empieza a tener una connotación totalmente diferente. Deja de ser algo teórico para convertirse en algo real, algo que yo lo puedo experimentar. Y lo puedo experimentar porque sé que no está en un lugar alto, sino que está cercano o que está junto a mí. Por tanto, ven cómo el concepto de Dios va cambiando. De una palabra que no tiene realidad a una palabra que ya se hace personal, porque comparte nuestra existencia. Ahora, para entender esto, sí es importante que tengamos fe, porque si yo no tengo fe, la vaca va a ser siempre una vaca. Pero si yo tengo fe, la vaca se va a convertir en un animal sagrado. Por tanto, partiendo de esta idea que nosotros tenemos de Dios, ya podríamos dar una definición de lo que es una religión. Teniendo en cuenta que no es una religión, hay las religiones. Sí, y hay las religiones porque son muchos los conceptos que se tiene de Dios. Por tanto, la religión termina siendo aquello que nos da identidad. Ahora, en el mundo globalizado en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros existimos, tiene ya una connotación un poco diferente a la que tenía el hombre primitivo, pero sin embargo sigue teniendo algo que le hace única. Bien, por eso necesitamos siempre abrirnos a la diferencia y a la posibilidad que en cada cultura haya un concepto diferente de lo que es una religión. Y por tanto tendrán una relación diferente con esa divinidad. Por tanto, en la historia de las religiones deberíamos tener en cuenta que las religiones también van evolucionando y van evolucionando siempre hacia algo superior y van evolucionando también hacia la universalidad. Es decir, Dios y la religión deja de ser grupal o deja de ser tribal y se convierte en algo universal. Es decir, Dios y la religión empieza a extenderse más allá de los límites que uno pueda tener. Bien, por tanto, la religión, entre otras cosas, ya desde la raíz etimológica, desde la palabra, podría tender a estas dos connotaciones. Primero, venir de religare, que podría traducirse como unir o estar en unión con. En este caso, estar en unión con una divinidad. Pero también puede entenderse como relegere, ¿no? Que se podría traducir por releer o estudiar, analizar. Y por tanto, aquí o a partir de este concepto, la religión, nosotros ya le podríamos relacionar con el estudio y el conocimiento que se puede dar de esta y que posteriormente se llamará teología. Por tanto, toda religión se entronca dentro de algo que es cognitivo,
Y por tanto, eso tiene que transmitirse a través de un lenguaje. Cuando ya somos capaces de transmitir esa experiencia con la divinidad, no como una cuestión personal, sino como una cuestión grupal, y hablamos de una religión. Bien, por eso resulta un poco difícil a veces tratar de explicar las experiencias que se llaman místicas, ¿no? Que se experimentan en todas las religiones. Pero eso trata de expresárselo. Y el momento que se lo hace, ya tenemos una religión, porque intentamos que los demás también puedan tener esa experiencia de Dios. Pero sin embargo, esto se lo hace a través de escritos. Y hay escritos a los que nosotros llamamos, por ejemplo, místicos, que nos transmiten su experiencia, que nosotros no la vamos a sentir porque es una experiencia propia, pero que sin embargo nos esforzamos en alcanzar. Porque resulta que el lenguaje es tremendamente limitante y no puede expresar todas las experiencias que nosotros tenemos. Solamente por poner un ejemplo de esto, lo mismo que les decía, ¿cómo explicamos a qué sabe el limón? ¿Cómo explicamos a los demás a qué sabe el blanco? Es complejo, es bastante complejo. Lo mismo podríamos decir, ¿no? Tratemos de explicar las diferentes tonalidades de azul que hay. Y por tanto, para hacerlo esto, lo tenemos que hacer. Cuando no podemos explicar con el lenguaje, lo tenemos que hacer a través de imágenes o de símbolos. Y cuando hacemos esto a través de imágenes y de símbolos, ya tenemos una religión. Una religión que se contextualizó y que al estar contextualizada, nosotros ya la podemos conocer. Para entender un poco mejor, ahí en la imagen que ustedes tienen, hay algunos símbolos. Y esos símbolos nosotros les relacionamos ya con una religión. Si me ayudan diciendo qué religiones están ahí. Porque la manifestación religiosa para unificar creencias se la hace a través de símbolos. Tienen apagado el micrófono. Ya está. Ya, ¿qué religiones podemos ver ahí? Sin que yo les diga cuáles son, pero ya sabemos. A ver, primera es judaísmo, creo que es la primera. Judaísmo, Segunda, Otra religión que podemos ver. ateo. cristianismo. Cristianismo. Otra religión. Ateo sería religión, porque veo que está sin nada. No, es para decir que el hombre también se está preguntando, de todas estas, ¿cuál es? Entre comillas, ¿cuál es la más importante? ¿O en cuál debería creer? O también la idea, ¿no? De que Dios no está por ahí. Incluso hay dos cruces para decir que dentro de la misma religión hay varias formas de entender el hecho religioso. Claro. No es la misma forma como nosotros entendemos el cristianismo desde el catolicismo a cómo se le entiende, por ejemplo, desde el luteranismo. Y por tanto empieza a convertirse en algo simbólico. Y de hecho yo creo que en todas las religiones una de las manifestaciones importantes es la simbólica. Porque a través de eso, ¿no? A través de un símbolo que tiene una finalidad pedagógica, nosotros nos podemos acercar a la divinidad. Por eso decía, los templos nuestros, los templos católicos, sobre todo los antiguos, tienen una cantidad grandísima de imágenes, porque tienen una función pedagógica. Esa imagen nos acerca más a la divinidad, o esa imagen representa la divinidad. Y esto de las representaciones ya se termina convirtiendo en algo también cultural. Y culturalmente será diferente en función de los contextos en los que nos toca vivir. En otra palabra, no en todas las religiones se vive la relación con Dios de la misma manera. Seguramente la imagen que está aquí al final nos puede ayudar a entender. ¿Cuál es la imagen que se tiene, por ejemplo, de la mujer en las diferentes religiones? ¿Es la misma para todos? No, en unas hay esclavitud, creo yo.
Bien, por tanto, es importante que tengamos en cuenta eso, que no todas las religiones se concibe de la misma manera, ni la forma como uno se relaciona con Dios va a ser de la misma manera. Pero resulta que la religión no solamente es un hecho religioso, no solamente es un hecho cultural, la religión también se empieza a convertir en algo político. La imagen que yo les puse ahí, que es el Papa, que sería el representante del catolicismo, con Fidel Castro, que se le suele poner como representante del socialismo, nos puede ayudar a entender que la religión también entra en relación, cualquier religión, en diferentes contextos. La religión, que es un hecho de una relación con una divinidad, que me ayuda a relacionarme con todas las cosas, con las personas de manera diferente, en un momento determinado se termina convirtiendo también en un hecho político. Y por tanto, la religión empieza a ser objeto de estudio, ya no solamente desde la teología, sino que es objeto de estudio también desde otras ciencias, sobre todo por la multiplicidad de la religión. Al rato yo les pregunté qué religiones conocemos y veíamos que son muchas. Por tanto, la religión ya se la estudia no solamente desde dentro, que sería la teología, sino que se la estudia también desde fuera. Y se termina convirtiendo en una riqueza también de carácter cognitivo. Ahora, la multiplicidad de las religiones es un hecho global, pero también es un hecho local. ¿Por qué decimos que es un hecho global? Porque en el mundo entero hay una cantidad grandísima de religiones que tienen presencia en todo el mundo. Pero hay otras religiones que solamente tienen presencia local. Si nos vamos, por ejemplo, al grupo de los Tagaeri, ellos tendrán su propia divinidad, pero que no trascendió de su contexto cultural. Pero sin embargo, hay otras religiones que tienen presencia a nivel mundial, como por ejemplo el cristianismo, el islam, el budismo, entre otros, ¿no? Aunque el budismo, más que una religión, es una concepción filosófica. Bien, por cuestiones de tiempo, no sé si tienen alguna inquietud o surge alguna pregunta de esto o algo que querramos compartir. Bueno, veo, hay una palabra que yo no sé qué significa cuando usted dijo indoeuropeo. Son los pueblos indígenas europeos, son los primeros habitantes de Europa. Eso no sabía. Indoeuropeos, el primer habitante europeo. Y también cuando usted dijo que solamente se le puede, ya no solamente desde adentro, que es la teología, también se le estudia desde afuera. Claro, es que resulta que aparece la filosofía de la religión y que estudia las religiones no desde la fe, sino desde la ciencia. Y yo puedo estudiar una concepción religiosa sin necesidad de creer en esa religión. Yo puedo estudiar el Islam sin creer en el Islam o sin profesar la fe musulmana. Eso sí, no. Ya. Vean ustedes, hay muchos filósofos que han estudiado el hecho religioso cristiano, incluso para rebatirlo, ¿no? Pero yo puedo estudiar la religión porque creo y porque quiero aumentar mi fe. Yo tengo una pregunta. No sé si es que cuando yo he escuchado a los cristianos, ¿no? Que han dicho que Dios no es religión. O sea, y aquí se supone que estamos diciendo que el momento en el que hay diferentes formas de signos, hay diferentes religiones, pero cuando ellos dicen, por ejemplo, no, Dios no es religión, entonces, ¿qué uno puede decir ante eso? Ahora, decíamos que la religión ya es el conjunto de creencias que comparte un grupo determinado, pero la idea de Dios está ahí. Por eso yo creo que sí es cierto cuando uno dice que yo puedo creer en Dios, pero no en la religión. Tiene parte de verdad, pero resulta que mi creencia tiene como mediación la religión. Claro, Dios no es la religión. La religión me sirve para acercarme a esa divinidad.
O sea, la religión me ayuda a yo conocer más de esa religión, pero Dios no es la religión. La religión es la manifestación de creencias que se tiene con respecto a esa divinidad. Ay, gracias. Partimos de la idea de Dios. Y si 4 compartimos la misma creencia y empezamos a compartir esas experiencias, ya podemos hablar de una religión. Ya. Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas. Creo que no. Yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, bueno, es, no sé, mejor dicho, bueno, de las diapositivas que usted está enviando, las que presentan, y he visto también de los otros profesores, como veo que también es una información que está resumida, ¿eso nos pueden proporcionar esa información o no? No, sí, ya le subo a la baja. Y todos los profesores pueden subirnos, pues no, porque Claro. veo que... Y de hecho, ya termina la videoconferencia, lo que hemos conversado, el video le subo a la baja y también estas diapositivas. Ya. Ahora, lo que sí suelen recomendarnos es que primero veamos entre todos y luego le subamos. Como no entendí lo que dijo ahorita. Bueno, primero compartimos las diapositivas, una vez que hemos compartido aquí en el aula, le subimos a la baja. Ya, listo. Ya. Aunque del segundo capítulo se me pasó y ya está subida. Bueno. Del tercero y el cuarto también me parece. Lo que pasa es que también el hecho de que ya estén subidas y uno medio que ya va leyendo, porque no es lo mismo, por ejemplo, leer el libro que nos envían a leer las diapositivas, es como que a uno, digamos, le permitiría poder leer y así medio tener una mayor claridad de pronto en preguntas ya. Claro. Pero como les decía, sí, el capítulo que sigue está allá. Ya, gracias. Bien, entonces no se olviden de la tarea. Vamos a ver qué es lo más importante de las religiones que ya conocemos, ¿no? Y de eso hacemos un mapa conceptual. Había ya una fecha en la que hay que presentarla y una fecha en la que ustedes también deberían saber la calificación que tienen. Ya. Bien, entonces, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. De haber inquietudes, dudas, por favor, nos podemos seguir comunicando a través de los mensajes. Yo casi siempre a la tarde, sobre todo a la noche, estoy conectado al ABAC, ¿no? Por si ustedes tienen alguna inquietud. Ya, muchas gracias. Porque a veces tengo clases, inmediatamente apenas pueda les contesto. Ya, listo. Muy bien, entonces damos por terminada nuestro primer encuentro, esperando que nos podamos ver después de 15 días, igual a esta hora. Ya, si muchas tienen alguna gracias. dificultad, me avisa. Así que un gusto y una buena tarde. Ya, igualmente. Muchas gracias, profesor. Que estén muy bien.